Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Bueno, el tema de la propiedad, uno de los derechos que prevé la Constitución Política de 1991, doctor Edgar Barajas, es uno de los temas de mayor trascendencia en el derecho constitucional, en el derecho civil, en el derecho administrativo, y vale la pena que lo toquemos también con una visión sobre las consecuencias económicas. En la economía tiene gran impacto el tema de la propiedad. Hoy creo que podemos dialogar un poco acerca de ese derecho a nivel constitucional, porque se ignora a veces el sentido que tiene la garantía del derecho de propiedad en la Constitución. Nuestro Estado, doctor Barajas, es un Estado social de derecho. Y eso se refleja ante todo en el mismo artículo 58 y en general en cuanto a todos los derechos, porque no solo en el derecho de propiedad, sino también en la libertad de empresa, en la libre competencia y en general con una repercusión grande en los aspectos económicos. El artículo 58 de la Constitución consagra la garantía, pero tiene también unos límites y unas restricciones que vale la pena considerar. Doctor Barajas. Buenos días, doctor José Gregorio Hernández. Es un privilegio estar departiendo con usted, tomándonos este café aquí en La Voz del Derecho. Y el programa tiene una razón de ser del mismo nombre y esto invita a reflexionar sobre qué hay que invertir de golpe este artículo 58 constitucional, artículo 58, y lo llamamos función ecológica de la propiedad privada en Colombia. O sea, si bien es cierto, e invitamos a todos los radioescuchas que abran en el mismo internet, abran el artículo 58 porque ahí se derivan muchos principios del derecho. Uh-huh. Y entre esos, la función ecológica que debiera ser un derecho fundamental, y ya lo explicamos por qué. Claro, desde luego. La Constitución de 1991 se dice que es una constitución ecológica. Y mire usted que se hace referencia a esa función ecológica tanto en el mismo artículo 58 como en el artículo 333, hablando de la libertad de empresa y de la economía, como decíamos antes. Porque si nos fijamos en esta norma del artículo 333 de la Constitución, se consagra también la actividad económica y la iniciativa privada como libres. Es decir, ahí también hay unos derechos. Pero claramente la Constitución dice, primero, que eso se ejerce dentro de los límites del bien común. Y segundo, dice que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Y hay un derecho al ambiente que también tiene sus repercusiones desde el punto de vista de la propiedad. Correcto. Aquí vamos a hacer un símil de la libertad del preso. Uh-huh. La libertad del preso dentro de los límites de la ley es lo que dicen estos artículos. ¿Por qué razón? Porque es que si vamos a definir, y aquí, doctor Hernández, hay una sentencia que recoge muchas sentencias, entre esas de las que usted esgrimió, la sentencia 189 del 2006 de la Corte Constitucional, uh-huh, que consagró los elementos esenciales de la propiedad privada. Sí, pero la propiedad privada que le es inherente una función social. Es función social. Sí, correcto. Hubo una discusión muy grande a partir de la reforma de 1936, porque como ustedes recuerdan, la Constitución de 1886 consagraba, por supuesto, el derecho de propiedad y preveía la expropiación, nada más.
pero una expropiación por razones de utilidad pública. No se hablaba todavía del interés social. Ya en 1936, después de que el doctor Alfonso López Pumarejo se posesionó como presidente de la República, y recordemos que la bandera de él era precisamente la de reivindicar esos derechos sociales. Correcto. Y así se consagró en la reforma del 36. Allí, con base en los estudios de León Digui, quien habló de la función social, se dijo, la propiedad es función social. Y entonces vinieron juristas a controvertir la expresión y decían, la propiedad no es función social, tiene función social. Y no es lo mismo. Que la propiedad tenga función social querría decir que prevalece la propiedad y que la función social es algo como posterior desde el punto de vista de un resultado secundario. Correcto. Pero no, cuando decimos la propiedad es función social, quiere decir que como derecho subjetivo no se garantiza sino en la medida en que repercute en beneficio de la colectividad. Correcto. Por eso de allí, de la función social de la propiedad, se derivó la consecuencia que se plasmó inclusive en leyes de la República de un no reconocimiento al derecho por la pérdida del dominio, por la extinción del dominio, por el abandono, por no explotar un determinado bien durante cierto tiempo. Fue la primera forma de extinción del dominio antes de que se consagrara la extinción del dominio que hoy prevé el artículo 34 de la Constitución. Correcto. Ahí hay dos elementos que ya se encuentran ahí en el artículo 58. Es importante que nos sigan con este artículo. ¿Por qué? Porque una cosa es el uso y otra cosa es la propiedad. Así es. Pero la sentencia C-189 da el concepto de propiedad y lo dice así: derecho real sobre una cosa corporal o incorporal que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella. Entonces, disponer es ejercer la propiedad y usarla, como su nombre lo indica, es pues, hacer el usufructuar como tal de eso. Pero el verdadero propietario, y lo hemos dicho en los foros ecológicos, el verdadero propietario, el pater dominis, es el Estado. Claro. Y resulta que el Estado también tiene una función pública que no ejerce. ¿Por qué? Por la misma contradicción del artículo 58, y aquí vamos a hacer una crítica constructiva, doctor Hernández, si me lo permite. Porque si a la función privada le es inherente... La función social. Perdón, a la función social le es inherente la función ecológica. Ajá. Y resulta que la función ecológica es un sinnúmero de elementos que lo principal es el agua. Y resulta que el agua, usted lo sabe, doctor Hernández, es un derecho fundamental a la vida y es un derecho fundamental por conexidad jurisprudencial. ¿Cierto? Entonces, si vamos al artículo 58, la función social, ecológica tendría más peso en ese test de razonabilidad de enfrentar esos dos derechos, tendría más peso la función ecológica que la misma función social. Son elementos muy parecidos, pero diferentes al mismo tiempo, porque la función ecológica debe prevalecer por encima de la propiedad privada como elemento esencial de este artículo 58. Bueno, ¿qué por tal ejemplo, si concebimos, doctor Barajas, a la función social como genérica, que incorpora necesariamente hoy por hoy la función ecológica? Desde luego, de lo ecológico no se hablaba en la Constitución del 86 Correcto. Y ni siquiera en la reforma de 1936 ni en la de 1968, ya en la Constitución del 91. Como decimos, se consagra una Constitución ecológica porque se considera lo que está pasando en el mundo entero, con el ambiente, con la ecología, con la perturbación que se genera muchas veces sin que las personas se den cuenta de lo que están causando. Hoy por hoy hay un debate muy grande acerca del fracking. Entonces, hay un principio de precaución. Son elementos nuevos que tenemos en nuestro sistema jurídico y en el derecho internacional. ¿En qué consiste el principio de precaución? En que ante el peligro de que se causen esos efectos dañinos en la ecología, en el agua, en la naturaleza, en la vida misma de las personas, es mejor abstenerse. Claro.
y eso es lo que hizo valer el Consejo de Estado en el último auto, proferido justamente esta semana, en relación con mantener la suspensión provisional de una norma, de un acto administrativo que daba vía libre al fracking. Entonces, esa función ecológica es trascendental, es muy importante, claro, pero yo la incorporo dentro de la función social, correcto, no solamente de la propiedad, sino también de la empresa y también de la actividad del Estado, que es un Estado social de derecho. ¿Por qué no podemos concebir un Estado social de derecho en donde la ecología es lo que menos importa y en donde prevalecen los intereses puramente privados o empresariales o los de las multinacionales y se deja para después el respeto a la ecología? Aquí hay otro problema, y es del equilibrio también económico, es el tema del extractivismo minero, ¿sí? Que llegan las multinacionales, y aquí hicimos un programa muy bueno con el doctor Enrique Vialde, que es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentinos, estuvo aquí en La Voz del Derecho. Hicimos un foro también en la ciudad de Bucaramanga con RIPA, y aquí él establecía y planteamos la discusión del artículo 58 precisamente se dio aquí también, porque es que, entre otras cosas, en esos elementos esenciales donde se garantiza la propiedad privada, también hay una garantía a la inversión extranjera. Entonces resulta que con esas garantías constitucionales además y que están establecidas en las leyes, resulta que estamos garantizando el deterioro de la misma madre tierra, ¿sí? Por el concepto que prevalece a veces lo económico por encima de lo ecológico. En la interpretación o mala interpretación de las normas. Yo insisto, a mí me parece que la Constitución lo consagra bien. En eso quizá no tenemos nosotros la misma visión. Es decir, las normas, ahí está la norma, pero la norma hay que entenderla como lo ha dicho la Corte Constitucional en esa sentencia que usted menciona y también en sentencias que vienen desde el año 92. Yo recuerdo varias providencias que dictamos con la ponencia muy ilustrativa del doctor Ciro Angarita Barón. Después se dictaron varias sentencias en que se habló del equilibrio entre los derechos, la función pública, la función social y también algo muy importante, los deberes y las responsabilidades. Todo esto está íntimamente vinculado, de manera que haciendo una interpretación integral de la Constitución, tiene cabida la protección de la ecología como uno de los elementos básicos de la función de cualquier derecho, entre otros el derecho a la propiedad. Sí, pero en la práctica es lo que no se da. Ah, bueno, es otra cosa. En la práctica, entonces lo que tenemos es que criticar la práctica. Sí. Pero no, también lo que pasa es que en materia, y usted lo sabe más que yo, usted es autoridad, doctor, en materia de valoración de normativa, existe una cosa doxológica. Sí. ¿Qué valor prevalece más? Y es ahí donde se interpreta los vacíos de la misma norma, precisamente se suplen con la jurisprudencia, entre otras cosas, constitucional. Afortunadamente. Sí, no, afortunadamente, pero todavía, y es ahí una crítica muy fuerte, todavía la jurisprudencia se queda corta en darle mayor valía al tema ecológico. Y lo decimos sobre todo para los audioescuchas del derecho urbano, en especial. El derecho urbano, este artículo 58 prácticamente es cúspide de toda la irradiación del derecho urbano. Claro, frente a toda la normatividad, al compendio de normas que es novedoso, de 10 años para acá, se está hablando fuertemente del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad no es solamente al casco urbano, sino a la ruralidad, al medio ambiente, a la tierra, a los espacios. Claro. Y resulta que en los espacios vamos a hablar de vacío. Aquí, por ejemplo, no se ha regulado todavía, porque vuelvo y repito, el pater dominis del suelo es el Estado. Pero ¿cuándo vamos a regular hasta dónde va el subsuelo, por ejemplo? No hay norma que diga el subsuelo son 2, 3 metros de la superficie hacia abajo. Bueno, porque yo puedo hacer 20 sótanos. Pero yo estoy utilizando subsuelo. Entonces hay demasiada teoría. Y lo mismo si usted hacia arriba. Los sótanos hacia abajo, claro, está utilizando el subsuelo y la Constitución declara que los bienes del subsuelo, los recursos naturales
que están allí en el subsuelo no son del propietario, son del Estado. Y así lo declara. Claro, pero no dice a partir de dónde es el subsuelo. Pero no dice. Lo que eso se es ha un vacío, entendido, porque hay los profesores de Derecho Constitucional General. Usted recuerda el libro del doctor Vladimir Naranjo Mesa. Por supuesto. Sobre precisamente las bases de los elementos estatales. Y los profesores de Derecho Constitucional General nos hemos encontrado a veces con esa dificultad. Le pregunta a uno el estudiante al profesor, ¿dónde comienza el subsuelo? Entonces, ¿qué dicen los tratadistas? Que el subsuelo comienza inmediatamente después del suelo. Todo lo que esté 1 metro, 2 metros hacia abajo es subsuelo, está bajo el suelo. Entonces, el propietario particular, el dueño de una finca, por ejemplo, es dueño del suelo, pero si resulta que hay petróleo, ese petróleo no es de él, es del Estado por el dominio eminente. Exacto. Es una teoría muy importante de derecho constitucional. Pero yo quiero volver a algo importantísimo que usted manifestaba hace un momento, la diferencia entre la normatividad y la práctica y cierta deficiencia jurisprudencial en cuanto a los verdaderos y profundos contenidos de las normas constitucionales. Y le hallo la razón en esta materia de la explotación de los recursos del subsuelo por una sentencia del año pasado de la Corte Constitucional que afectó no solamente el derecho de los municipios, sino también por una interpretación que yo juzgo equivocada, y lo digo con el debido respeto, el derecho a la participación ciudadana. Colombia es una democracia participativa. Claro. Y sin embargo, ¿qué dijo la Corte Constitucional, la Sala Plena, en esa sentencia? Que todo lo que se refiera a la explotación de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo es una decisión de la nación, que no tienen nada que decir los municipios, como si los municipios no hicieran parte del Estado. Y dijo otra cosa también, a mi juicio equivocada, que consistió en lo siguiente: manifestar la Corte Constitucional que no se puede estar consultando acerca, por ejemplo, de una licencia para exploración y explotación de minas o del petróleo, en fin. Y entonces, si no se puede consultar, a pesar de lo que dice la Constitución. Ahí está la consulta previa. ¿En qué queda la consulta previa que había dicho la Corte reiteradamente en su jurisprudencia anterior? Hay un amigo, el doctor John Jairo Morales, escribió un libro sobre la consulta previa. ¿No? Y la consulta, es el decano de varias facultades de Derecho. Últimamente estuvo en la Santo Tomás, ¿cómo no? Sí. Entonces, que se diga que la consulta previa no cabe. ¿En qué queda la protección de la ecología? Pero ¿en qué queda también el derecho de los ciudadanos a pronunciarse si ven que en su territorio puede haber afectación de la ecología y van a hacer una exploración o una explotación y otorga a la nación la licencia correspondiente pasando por encima de la voluntad de los ciudadanos, como si no fuera una democracia participativa? Yo creo que usted tiene razón. La jurisprudencia a veces no solo se queda corta, sino que también se contradice y muchas otras veces retrocede. Y el problema es que los operadores de la norma no es el magistrado constitucional, ¿no? El operador de la norma es el policía, el curador, el alcalde, el concejal, los que hacen los ordenamientos territoriales. Y usted acaba de decir una cosa muy importante, doctor José Gregorio Hernández, que además es un principio, es el tema de la participación ciudadana en el ordenamiento territorial, en el ordenamiento del espacio tanto público como privado. Y resulta que hacen unas reuniones, hacen unas convocatorias e imponen, incluso para hacer un simple plan de renovación urbana, imponen las condiciones tanto los promotores privados o los públicos.
Y resulta que, bueno, la ley está ahí y se ha avanzado bastante, constitucionalmente se ha avanzado bastante, pero reiteramos, en la práctica, el que hace el operativo, el que hace la operación de la norma, el usuario de la norma, tanto el destinatario como el que la controla, puede ser el policía, el que controla una infracción puede urbanística. interpretar mal la norma. Interpreta de acuerdo a 6.000 sentencias que le ponen al frente. Sí, entonces es una cosa contradictorias entre sí, muy infortunadamente. Y eso que usted no ha hablado de otro elemento, la corrupción, que puede atravesarse allí. Claro. ¿No? Entonces, cuando las normas o la jurisprudencia son contradictorias, ese es caldo de cultivo para la corrupción. Desde luego, y se presentan situaciones muy graves, claro, en distintos lugares del territorio. Pero precisamente programas como este son importantes para transmitir al ciudadano el concepto básico, para que también, como lo dice el artículo 48 de la Constitución Política, vayamos al fondo de las instituciones y para que se haga la divulgación constitucional, dice el artículo 41. Sí. La pedagogía constitucional. Correcto. Y lo otro que no se nos puede quedar en el tintero es el tema de las cargas. El artículo 58, cuando habla de la función privada, dice dentro de los límites de la ley y nos lleva a unas cargas tanto tributarias como urbanísticas. Claro. Claro. Las zonas de cesión. Entonces, a veces, y usted habla de la corrupción, a veces en un pueblo se puede poner de acuerdo el consejo y el alcalde y ordenan hacer edificios de 20 pisos si quieren. El tema del agua. Y el tema de la función ecológica. Claro. Entre ellos mismos tienen la potestad de modificar su ordenamiento territorial. Además que de un pueblo a otro fusilan la norma. Y la fusilan mal, no adaptan las características, la identidad cultural, las dimensiones que tiene el ordenamiento territorial, dimensión económica, dimensión cultural, dimensión de la inclusión social característica de cada pueblo, porque un pueblo indígena o un pueblo cerca a una capital como la de Bogotá es diferente los espacios y los equipamientos que debe tener, los ejidos que debe tener ese ordenamiento. Y como las ciudades son desordenadas, que es otro principio, la equística es ordenar el territorio, pero ordenar el territorio es como ordenar un océano o un río, eso está en permanente movimiento. Y eso es lo que llamamos el crujir social, quitar de aquí y poner allá. Es muy difícil, pero es la tarea que tenemos los urbanistas, los que nos dedicamos con pasión a esto, a velar para que se hagan bien las cosas, que se apliquen los principios constitucionales. Y por eso es muy importante el artículo 58 superior, porque trae no solamente los principios que hemos planteado, también está el principio de el interés general sobre el particular. Y viene el tema de la expropiación. Que viene desde el artículo 1 de la Constitución. Correcto. La prevalencia del interés general sobre el particular. Y también está la expropiación, que está contemplada, la expropiación en su concepto general, con indemnización previa por decisión judicial, pero sobre la base de las normas legales que consagren la utilidad pública y las razones de utilidad pública, sí, o las razones de interés social. Infortunadamente, y de interés general, sí. Sí, infortunadamente, doctor, en el año 99 introdujeron una reforma constitucional equivocada también, pero no hay nada que hacer, ya eso se cambió. Desapareció la expropiación por razones de equidad, que venía del año 36, sí, y nunca se llegó a aplicar en efecto por aquel motivo que usted indica, pero estaba consagrada en la Constitución. Y la eliminaron de la Constitución política, la expropiación por razones de equidad. Entonces no quedó sino la expropiación en su concepto general, por decisión judicial, con indemnización previa, por motivos que el legislador señala de utilidad pública o de interés social. Está la expropiación administrativa, que afortunadamente ha servido en materia de reforma urbana, y está
también la expropiación en caso de guerra, que implica la ocupación temporal de los bienes inmuebles para destinar a la guerra eventual sus productos y para atender las necesidades de la misma guerra. Ojalá esa no se tenga que aplicar en ningún momento. No se nos puede olvidar, doctor Hernández, que la expropiación también ha tenido avances en cuanto a la indemnización. Antiguamente era simple la valoración de un inmueble. Sí. Hoy en día ya hay que valorar el lucro cesante, daño emergente y otros perjuicios. Claro, porque las personas tampoco pueden resultar afectadas. Exacto. Entonces, pero simultáneamente, en razón de la función social y de la utilidad pública, la persona tampoco se puede escudar en la propiedad para impedir, por ejemplo, una obra pública. Sí. Entonces, imagínese usted cuando de pronto el trazado de una carretera y se encontraba con una finca y el propietario decía, no, yo no vendo, no entrego nada, sigo siendo el propietario. No, hay razones de utilidad pública y de interés social que facultan al Estado para la expropiación. Pero usted hablaba algo relacionado con los deberes y las cargas, y eso no solamente viene del artículo 58, viene del artículo 1 de la Constitución, que establece principios como el de la prevalencia del interés social, como el principio de solidaridad, y viene del 95, porque el artículo 95 de la Constitución consagra los deberes y las obligaciones y expresa con claridad que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades. Y también señala que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y algo muy importante, el primer deber de toda persona, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Claro. Aquí me acuerdo de una amiga en Antioquia que maneja una organización que no es defensora de derechos humanos, sino de deberes humanos. Así Porque es que no solamente son los derechos y no los deberes. Pero aquí algo que no se nos puede quedar por fuera tampoco, doctor Hernández, es el tema de las cargas tributarias. Resulta que se han inventado y bueno, el tema de las tasas retributivas para poder atentar contra la tierra. Uh-huh. Aquí decíamos en un programa que cuántas tasas retributivas existen para contaminar el río Bogotá. Entonces, ¿usted sí cree que esa plata que se ha recogido por esos tributos alcanza para descontaminar el río Bogotá? Entonces es risorio. Y eso son de las cosas que en la práctica hay que revisarlo, ¿sí? Diferentes a las cargas urbanísticas. Las cargas urbanísticas que son, si yo me beneficio de densidades, si yo me beneficio en plusvalía de muchas cosas, también tengo que hacer zonas de cesión para espacio público, para equipamientos, para la inclusión social, para la inclusión de género. Entonces es importante eso. Aquí también tuvimos la oportunidad de estar con Cindy Núñez en un tema que ella está trabajando muy fuerte y un equipo de profesionales en Bucaramanga sobre ciudades orgásmicas, ciudades para el placer, para el gozo, para la felicidad. Una cosa bien bonita que se está haciendo y a nivel nacional se está peleando estos temas de la inclusión social que tienen que ver con el artículo 58 y tienen que ver con el derecho urbano como tal, el derecho a la ciudad de la gente que no son a veces sin cédula, como se dice, los de a pie. Entonces es muy importante esto. Y lo otro es que hay que distinguir, doctor, en cuanto a la propiedad privada, hay que distinguir que la propiedad privada también es el vacío. El espacio público, un profesor de Derecho Urbano nos decía, bueno, pero defíname qué es el espacio público. Y eso es el mismo vacío. Por eso aquí como manual de urbanidad metimos el libro mío que se llama La Decasidad, y ahí hay un capítulo sobre el vacío. O sea, si yo tengo 10 pisos, de ahí para arriba, en la copropiedad me puedo poner de acuerdo, y si el ordenamiento me lo permite, yo puedo utilizar ese vacío a la cual tengo derecho, lo mismo hacia abajo o hacia afuera. O la expansión territorial, las zonas de expansión territorial, ¿sí? Donde para desarrollarlo hay que hacerlo a través de planes parciales. Pero en fin, yo creo que hablando de vacío, se nos acabó el tiempo. Sí, doctor Barajas, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos los dos muchísimo a nuestros seguidores, tanto del programa Debates Constitucionales como del programa Derecho Urbano e Inmobiliario. ¿No es cierto que usted muy acertadamente dirige?
Y yo únicamente quiero apuntar algo en relación con lo que usted manifestaba hace un momento sobre la tributación y sobre las cargas fiscales. El sistema colombiano tiene que ser equitativo. Y lo que estamos viendo en la práctica en cuanto al sistema tributario es que no es equitativo. No es equitativo. Y es que ya no solamente tenemos el impuesto predial y una cantidad de cargas inherentes, la valorización también, por ejemplo, en la capital de la República. Y algún día además tenemos que discutir aquí eso del sistema tributario que prácticamente está llevando en muchos casos a desconocer el derecho de propiedad y casi a confiscación. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestros seguidores tanto de debates constitucionales como de derecho urbano e inmobiliario, doctor Barajas. Gracias, doctor Hernández, y a nuestros audioescuchas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan participando. Hemos recibido muchas observaciones favorables, críticas también bienvenidas, porque de eso se trata, que la ciudadanía se sintonice con el derecho, y este es el único programa a nivel latinoamericano donde es especializado en temas de derecho. Pero el derecho no solamente para abogados, sino para la ciudadanía. Mil gracias. Hasta pronto. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.